Bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del curso de cuidados de gatitos bebés. Creo que hacía falta este curso, me lo habíais pedido y me lo habéis pedido en varias circunstancias, desde el hecho de me encuentro un gatito abandonado hasta el hecho de pues me pare una gata feral en el jardín y desaparece la madre o no desaparece, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo les ayudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Sobre todo, importante también saber lo que no debemos hacer. Y este curso nace de esto, de intentar ayudaros y también ayudar a esos gatitos bebés que necesitan que haya alguien que pueda protegerlos. A veces no hay que hacer nada más que simplemente estar allí y evitar que les haga daño alguna otra cosa que haya por allí, algún otro animal o alguna otra persona que quizá no es tan responsable. Así que empezamos con esta primera parte del curso. En esta primera clase lo que vamos a empezar viendo, como siempre, es lo que os digo. Si ya habéis visto algún curso en pupusito.cat, ahora os podéis saltar estos primeros 1 minuto y medio, 2, en el que os explico que este curso, igual que todos los otros cursos de pupusito.cat, son cursos que no están preparados o no están pensados para que cojas las dosis exactas de las medicaciones que digo o las cosas que recomiendo y las apliques sin ningún tipo de supervisión veterinaria a tu gato, ¿de acuerdo? Esto es decir, estos gatos que hay aquí son gatos que yo he visto personalmente, que he tocado, que he tenido entre mis manos y a los cuales les puedo recomendar cosas concretas, pero siempre hay que ir con precaución si tu gato pues tiene una patología de la que hablamos en alguno de los cursos. Por ejemplo, en este caso pues es un curso más vanilla, más light en este sentido, pero cursos como los de hipertiroidismo, cursos como los de enfermedad renal, los de diabetes, no se trata de que cojas las medicaciones que yo digo allí y las apliques sin ningún tipo de criterio médico, sino de que te apoyes en lo que decimos en estos cursos para que puedas ayudar a tu gato, puedas identificar señales importantes de malestar o de enfermedad y entonces acudas a tu veterinaria felina de confianza y te pueda ayudar ya directamente. Así que el primer consejo de este y de todos los cursos es que busques a tu veterinaria felina de confianza. Si no tienes aún ninguna y no sabes quién hay por tu zona, puedes preguntarme, tengo bastantes conocidos por ahí y si no conozco a nadie por ahí, pues ya intentaremos indagar a ver si hay alguna clínica en la que tengan especial sensibilidad hacia los gatos, porque sabemos que igual que hay sitios más o menos preparados para los niños, pues también hay sitios más o menos preparados para los gatos. Así que esto es el primer consejo y ahora sí ya vamos a empezar con el primer tema de este curso. En este curso vamos a ver un montón de cosas, pero lo primero que vamos a hacer es intentar identificar lo que hay que hacer para cuidar a ese gatito que nos hemos encontrado. Esos primeros 5 minutos que van a ser cruciales, las decisiones que tomemos, y va a ser muy importante que sepamos realmente qué tenemos delante. Un gatito bebé, un gatito más mayor, que necesita, cómo saber si está en peligro real o no, si debemos cogerlo o no, y esta va a ser la primera parte de este curso, esta clase de hoy. Pero luego más adelante en las siguientes clases ya hablaremos exactamente de cómo saber a qué tipo de fase de crecimiento nos estamos enfrentando. Esto lo veremos en la siguiente clase. Los primeros auxilios que debemos hacer a ese gatito, cómo podemos alimentarlo bien para que no tenga ni déficits nutricionales ni tampoco tenga ningún tipo de problema a la hora de tragar el alimento, que esto lo veremos que es especialmente importante en gatitos que son recién nacidos. Hola, Pupusito. Y que casi no tienen ni los ojos abiertos. Luego veremos cómo hacerlo para estimular a este gatito a hacer pipí y a hacer caca. Hablaremos de cómo darle un sitio seguro y de la temperatura que necesita para poder para poder vivir, básicamente. Ya no os digo para poder crecer, sino para poder sobrevivir las primeras horas. Y veremos también temas de salud, de socialización, y ya cuando esté preparado ese gatito vamos a llevar a cabo el proceso de destete relativamente artificial, ¿no? Porque estamos hablando de un gatito que no tiene madre y que somos nosotros quienes estamos alimentándole a base de biberones. Así que, pero también vamos a llamarlo destete a este proceso. Y en la última clase de todas ya haremos lo que es el proceso final, ese gatito que ya hemos conseguido salvar, que no es fácil, o sea, de verdad, no es fácil salvar a un gatito sin su madre. Es un proceso muy frustrante, que muchas veces no tiene éxito por muy bien que lo hagas, y que lo que me sabe más mal cuando veo un gatito así y unas personas que se lo acaban de encontrar es que si esa es su primera experiencia con un gato, realmente esas personas muchas veces
no lo consiguen, pero no porque no sepan, sino porque el gatito estaba muy mal ya cuando se lo han encontrado y se llevan una mala experiencia de lo que es tener un gatito bebé, porque ese gatito fallece o está muy enfermo y entonces realmente tienen una sensación de impotencia y trauma muy heavy. Entonces veremos cómo intentar superar esto también y qué hacer después, si hay un proceso satisfactorio de crianza de este gatito bebé y consigue sobrevivir, qué podemos hacer con él y cómo podemos darle una vida realmente digna y una vida que necesite y que alguien le pueda cuidar bien, a no ser que te lo quieras quedar, pero bueno, esto ya será el tema final. Así que empezamos por la primera parte en la que veremos qué hacer y qué no hacer cuando nos encontramos a un gatito bebé. Vamos a ver cómo evaluaremos esta situación, si realmente tenemos un gatito que necesita nuestra ayuda o no, o si la madre está por allí y podemos dejar que sea ella, a ver, podemos no secuestrarle el gatito y estar pendientes de esa colonia que acabamos de descubrir y también veremos pues cómo cuidar a ese gatito que acabamos de encontrar y que quizá tiene algún proceso urgente. Vamos a saber identificar o intentaré explicaros cómo saber identificar la urgencia de estos procesos y si debéis ir o no en ese mismo momento a ver a vuestra veterinaria felina de confianza o a buscar algún centro abierto, porque esto siempre pasa en fin de semana, en sábado, cuando vuelves de cenar en no sé dónde. Esto es habitual. Así que empezamos por esta primera parte. Imaginemos que te has encontrado un gatito bebé o que en tu jardín o en tu zona o donde aparcas el coche van todas las gatas a parir allí. Y te encuentras con la situación de que ves a un gatito solo, aparentemente abandonado y que está en riesgo, que tiene peligro de que lo atropellen, de que se quede congelado, de diferentes situaciones que pueden poner en riesgo la vida de este gatito. ¿Cómo debemos hacerlo para actuar lo mejor posible desde el primer instante? Lo primero es evaluar, es saber bien qué está pasando en esa situación y ver si ese gatito está o no abandonado, si hay alguna gata que está allí y está haciendo el transporte. Luego veremos un poquito más en detalle en esta misma clase, pero muchas veces los gatitos no es que estén abandonados, sino que la madre está transportándolos. Al final tienen 4 o 5, no pueden llevarlos todos a la vez del sitio donde estaban ahora a un sitio más seguro. Y quizá lo que estás viendo es que queda el último, no que lo haya abandonado la madre, sino que está el último allí y la madre está muy cerca esperando a que tú te vayas para poder recogerlo. Entonces, primero evaluar si ese gatito realmente está abandonado o no. Y eso lleva un tiempo, lleva que quizá tendrás que esperarte media hora a una distancia importante, oyendo cómo ese gato llora, eso es lo más traumático de todo, y entonces ver si realmente va alguien allí o no. Alguien me refiero a una gatita madre, a su madre. Si pasa esta media hora o 3/4 o una hora, si tienes mucha paciencia y el gatito está en un lugar seguro y en un lugar donde nadie puede hacerle daño ni sufre ningún peligro y no viene nadie, entonces sí que es el momento de decidir pues cogerlo, ¿no? y llevárselo. Si llega alguna gatita, si realmente viene la madre y se lo lleva, deberías dejar que se lo lleve, porque aquí entra el dilema, ¿vale? Entra el dilema de, vale, me lo llevo, o sea, dejo que la madre se lo lleve y que haga su vida, como estaba haciendo antes de que yo llegara allí, pero ese gatito es verdad que tiene más riesgo de, ser atropellado, sufrir enfermedades, que contribuya a que haya más gatos abandonados porque ese gato seguramente también va a criar igual que la madre y la madre va a seguir criando y vamos a continuar este círculo de gatos abandonados. O me lo llevo y le doy un sitio mejor, le doy un sitio donde pueda estar tranquilo, le doy unas vacunas, le doy una alimentación de calidad, le castro y contribuyo a que haya un gato menos abandonado en la calle. Ok, yo tengo mi propia opinión sobre esto y creo que es importante que sepamos bien qué estamos haciendo y cuál es el beneficio mayor. Realmente para un gatito abandonado, perdón, se me ha caído algo. Para un gatito, abandonado no, un gatito bebé que no tiene, me he saltado una diapositiva, que no tiene madre, es muy difícil que salga adelante, muy difícil que un gatito de menos de un mes
o incluso de 3 semanitas, pueda salir adelante sin el calor, sin la leche y sin el cuidado que le da la madre. No solo es leche lo que le da, no solo es calor, también le da muchísimo más. Entonces, evaluar bien la situación. Si ese gatito realmente parece enfermo, ahora veremos señales y todo eso, parece enfermo, sí, nos lo llevamos y seguramente le podremos dar una mejor calidad de vida, pero si no, tened en cuenta que quizá con nosotros ese gato no va a sobrevivir y sí que iba a sobrevivir en la calle. Iba a sobrevivir al menos los primeros meses. Luego, evidentemente, puede estar en peligro por otras causas. Pero si conocemos que allí hay una colonia, si seguimos a la madre cuando se lleva al gatito, podemos avisar ya sea a la policía local para que hagan una gestión de esa colonia o a las protectoras de la zona o a las personas voluntarias de las colonias felinas, los gestores de colonias, y allí pueden hacer no solo la caza de ese bebé, sino también la caza de la madre, y entonces contribuir a que haya aún menos gatos abandonados porque van a castrarla. Entonces, es difícil evaluar bien la situación, sobre todo el momento de decidir me lo llevo o no me lo llevo, y veo que hay la madre y dejo que se lo lleve a contracor, ¿no? Como pensando, he hecho bien de dejar que se lo lleve, y ese gato ¿qué le va a pasar? Y si la semana que viene veo que vuelve a estar solo allí y se muere y me siento mal porque no he podido hacer nada por ese gato. Bueno, entiendo el dilema, de verdad que entiendo la problemática, y a veces piensas, nunca lo haré bien, pero se hace todo con buena intención. O sea que lo primero, evaluar qué está pasando, evaluar si ese gato realmente está solo, si la madre está cerca, y si no lo está, ok, nos lo llevamos. Y una vez nos lo hemos llevado, vamos a asegurarnos de que tenga calor, de que esté bien, de que tenga una fuente de calor estable, pero que no se llegue a quemar, importante esto, lo veremos más adelante, y que esté seguro, que no se pueda hacer daño. Vamos a ver que hay muchos errores comunes que vamos a cometer por no ser gatos, al final, por no tener experiencia como mamá o papá gatos, y un poquito más adelante en esta clase también veremos cuáles son las señales de urgencia más importantes. Pero lo que me parecía bastante relevante era evaluar esta primera parte de aquí, esta en la que está la madre, y de hecho es lo que os comento aquí, ¿no? Realmente este gato está abandonado, la madre puede estar cerca, y yo os recomiendo estos 30-60 minutos desde la distancia con precaución, y sobre todo si nuestra madre parece que sepa lo que está haciendo, nuestra madre no, la madre gatita sabe qué es lo que está haciendo y la seguís y veis que hay varios gatitos, dejadlo allí, dejad que estén bien o que estén cuidados por la madre, al menos esas primeras horas, y vamos a avisar a alguien que pueda encargarse del grupo en total. O sea, no solo nos llevemos un gatito, sino que podamos llevarnos a toda la familia y darle un mejor espacio a toda la familia. Quizás no se trata de ahora mismo separarlos cada uno en una casa de acogida diferente, sino llevarnos a la madre y los bebés a un sitio seguro, y allí entonces, cuando acabe el proceso de destete natural con la madre, castrar a la madre, castrar a los bebés más grandes, y entonces ya así poder volver estos gatitos o bien a la colonia donde estaban o que sean adoptados. Así que no separemos a la madre de los gatitos si no es necesario en ese momento. ¿Cómo vamos a poder valorar si es necesario? Lo que os comentaba. Si está muy frío ese gatito, lo podéis tocar. O sea, no significa que no toquéis al gato. Si estáis evaluando la situación, debéis tocarlo, debéis mirarlo, debéis ver si está sucio, si está débil, si tiene frío, si está con la cara llena de mocos y casi no puede ni maullar ni respirar. Pues todo eso van a ser señales de, oye, coge al gato y no mires atrás. Y evidentemente la madre lo pasará mal, no lo encontrará, estará sufriendo, los hermanos también, ese gatito bebé estará sufriendo porque no encuentra a su madre, y su madre no va a estar nunca más, pero un gatito enfermo, la madre no lo va a poder tirar adelante sin ayuda médica o sin ayuda veterinaria. Así que en este sentido es importante que tengáis el corazón fuerte y frío también de sacar a ese gato de allí, aunque maulle que necesita a su madre, porque esto va a pasar, o sea, tenedlo claro. Pero si parece estable, si no está muy frío, si no está muy débil, si no tiene heridas evidentes, lo ideal es decir, lo que os decía, es observar durante un tiempo, incluso una hora, y no asustar a la madre, sobre todo. Si la madre vuelve, pues que lo críe ella, y ya veremos cómo intentamos salvar a toda la familia.
Si está frío, si está mojado, si está cubierto de pulgas, si llora sin parar, si está muy débil o si claramente está solo porque se ha quedado en medio de unas zarzas o en medio de una carretera o yo qué sé. Entonces sí, debemos intervenir sin duda y sin esperar más tiempo ya. ¿Cómo vamos a poder evaluar el estado del gatito? Pues aquí, por ejemplo, os enseño las señales de hidratación. Debemos coger este pliegue cutáneo en la piel del cuello o en la piel de la cabecita. Debemos levantar y si el pliegue vuelve rápido a su sitio, es una señal de que el gatito está bien hidratado y que no hay ningún problema de hidratación. Pero no solo debemos mirar la hidratación, también debemos mirar la temperatura corporal de ese gatito. Si estamos yendo por la calle y no tenemos un termómetro a mano, pues bueno, simplemente tocarlo, vais a notar si está frío muy rápidamente. Vamos a ver si está consciente, porque quizás está hipoglucémico o hipotérmico y no está respondiendo a los estímulos, se deja coger sin problema y no maulla. Eso también son señales de alerta. Si está respirando mal, como os decía, si tiene mocos, si tiene una situación de congestión nasal o bien ocular, también van a ser señales de alarma. Y si tiene lesiones visibles, pues si lo que se tiene una lesión en la cola, si tiene una lesión porque en el cordón umbilical que acaba de nacer está infectado porque no se ha podido hacer una buena limpieza o la madre no ha estado allí para poder hacer las curas pertinentes del cordón umbilical, o si están rellenos de pulgas. Esto van a ser señales realmente de que el gatito hace tiempo quizá me refiero a horas, pero hace tiempo que ese gatito está solo y que necesita que alguien le ayude. El frío realmente es la urgencia número 1 en gatitos de pocos días, incluso más que el hambre. Y veremos enseguida que debemos dar primero calor antes que comida, porque si damos comida a un gatito hipotérmico, caemos en el riesgo de que ese gato, como no tiene suficientemente fuerza para poder estar, o sea, calor y fuerza para poder hacer una buena incorporación, no se puede mantener de pie, puede ser que tenga problemas de neumonía por aspiración, es decir, que regurgite, vomite y ese vómito se vaya para pulmón. Y entonces ese gatito se muera del problema respiratorio, no de inanición, sino del problema que ha provocado la propia debilidad. Esto es como intentar comer si estás muy dormido, pues te puedes atragantar, pues sería lo mismo. Un gatito bebé que no tenga una temperatura adecuada no debemos darle de comer. Esto es importante, lo veremos más adelante. Si notas que está súper helado al tacto, que tiene las almohadillas frías, como os decía, no hace falta tener un termómetro, o que no reacciona, esto es una señal de que necesitamos calentar de forma segura a este gatito. Veremos más adelante cómo calentar de forma segura, pero ya os adelanto que el calor debe ser suave y progresivo, siempre. También responde cuando lo tocas, decíamos llora, mueve la cabeza, todo esto si respira bien, si tiene heridas o si tiene la boca seca porque no está respirando correctamente, esto va a ser una señal de que necesita que intervengamos y que lo llevemos lo antes posible a ver a una clínica felina de confianza o a tu veterinaria felina de confianza. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Hasta ahora hemos visto lo que sí debíamos hacer, pero ¿qué es lo que no deberíamos hacer bajo ningún concepto en estos gatitos bebés? Pues no deberíamos darle, desde luego, leche de vaca, aunque sabéis y hemos visto en el podcast que si no tenemos nada más, pues bueno, puede haber una pequeña excepción durante las primeras horas y de hecho os dejaré un enlace en esta donde estáis viendo esto, en la página web de donde estáis viendo esto en Catflix, os dejaré un enlace a una guía con recetas de leche, para preparar leche en casa. Si no tienes leche de gato, si no la has podido comprar porque no hay ningún sitio abierto, pues cómo puedes tú hacer una leche prefabricada lo más similar posible a la leche felina, aunque de hecho está usando aquí leche de vaca. Os digo, no uséis leche de vaca, pero luego os voy a dejar un PDF en que os digo, sí, usad leche de vaca si no tenéis nada más y usadla de esta manera, ¿vale? Pero como norma general y como debo deciros como veterinaria felina, no uséis leche de vaca a no ser que sea realmente un caso muy, muy, muy extremo. No demos agua a la fuerza, quizá ese gatito, como decimos, está demasiado débil para poder tragar, bañarlo, mojarlo, mucho cuidado con esto, pierden la temperatura, vamos, en un parpadeo. Entonces, si realmente, pues ok, está lleno de pulgas y súper sucio porque estaba dentro del motor de un coche, vayamos con cuidado y más vale toallitas que no ponerlo dentro de una bañera o de un cazo de agua caliente.
Y si realmente ya acabamos bañándolo, siempre con mucha precaución de dejarlo bien sequito y cuidado con el secador, que podríamos llegar a quemarlo. No apliquemos, pues eso, no apliquemos calor intenso con el secador, sino que debemos poner una fuente de calor desde la cual pueda tocarle al gatito, pero que se pueda apartar si tiene demasiado calor. Esto, insisto en que lo veremos mejor en otras clases, pero como primeras notas de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, no apliquemos calor intenso y no lo manipulemos mucho si está frío. Le damos calor, pero no lo toqueteemos de más, porque si lo toqueteamos de más y lo estamos estimulando demasiado, puede ser que esté incluso perdiendo el calor por culpa de que lo estamos moviendo. Su cuerpo realmente, si lo activamos mucho y no está preparado para eso porque está frío, puede llegar a desmayarse por culpa de la excitación que le estamos provocando sin querer. Intentándole ayudar, le estamos provocando que pueda llegar a tener un problema mucho más grave. Y finalmente, ¿cuáles son las 5 cosas, como un poco de resumen de esta primera clase, las 5 cosas que debemos tener siempre en cuenta cuando tenemos la fortuna o la desdicha de encontrarnos a un gatito tan pequeño? Lo primero es que le demos calor, lo segundo seguridad, o calor y seguridad podemos darlo a la vez, pero sobre todo si nos encontramos en una situación en que está en la calle, observemos primero. Es decir, podemos apartar ese gatito a unos metros. Si está en una situación de riesgo y está en medio de la carretera, podemos apartarlo a unos metros desde donde pueda seguir llamando a su madre, pero no esté en peligro. Observamos la situación, valoramos realmente si ese gatito está abandonado o no. Si realmente está abandonado o lo vemos en peligro de salud, vamos a hacer una valoración básica, como os decía, temperatura, hidratación, estado de conciencia y todo eso que hemos visto. Y finalmente, cuando todo esto esté garantizado, estemos seguros de que nuestro gatito tiene el calor suficiente para poder mantenerse más o menos de pie, entre comillas, porque quizás será un gatito tan bebé que no podrá ni sostenerse, entonces podemos darle alimentación. Pero lo primero es estabilizar, luego alimentar. Es decir, muchas veces corremos a alimentarlos, pero si no están estables no deberíamos darles alimentación vía oral, porque van a poder, como os decía, sufrir un problema de atragantamiento. Así que tu función principal cuando te encuentras un gatito bebé, tu misión en la vida, no es alimentarlo, al menos las primeras horas, sino estabilizarlo. Calor, seguridad, valoración básica. En las siguientes clases aprenderemos cómo identificar la edad, veremos cómo alimentarlo correctamente, cómo estimularlo para que orine y defeque, y vamos a aprender también cómo preparar un espacio seguro. Pero lo primero es estabilizarlo en ese mismo instante y en ese mismo sitio donde nos lo hemos encontrado. Así que el primer paso siempre es evaluar y intentar proteger a ese gatito y estabilizarlo de un mal mayor o de morir por culpa del frío. Así que terminamos ya esta clase, ha sido un poco larga porque es la primera clase de introducción. Vamos a ver, hemos visto que lo primero es evaluar, proteger, dar calor, dar seguridad y identificar si hay algún tipo de peligro inminente para ese gatito, como por ejemplo una hipotermia severa. En ese caso debemos actuar enseguida. En la siguiente clase lo que veremos es cómo identificar la edad del gatito, que quizá pensamos, otras personas, da igual, cuando lo lleva al veterinario ya me dirán qué edad tiene. Pues no da igual. Las primeras horas es importante que sepa si tiene una semana o tiene 3, porque la manera de alimentarlo no va a ser la misma. El tipo de hecho, el PDF que os dejaré con estas recetas de leche casera están separados por edad del gato, porque si tiene una edad vas a tener que darle leche de esta manera, preparada así, y si tiene esta otra edad la vas a tener que preparar de otra manera. O sea que va a ser muy importante saber qué edad tiene este gatito que nos hemos encontrado. Pero esto lo veremos en la siguiente clase, así que nada, espero que os haya gustado esta primera clase de introducción y nada más, un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.